Saludos hermanos y amigos, ricas bendiciones del Altísimo. Con ustedes el profesor Ramón Romero con una entrega más de la lección número 3, el Evangelio Eterno. Entonces vi volar otro ángel que volaba por en medio del cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Bendito Dios y Salvador de la humanidad, tú has enviado el Evangelio eterno. Permite que nosotros prestemos atención a ese Evangelio, porque aceptándolo en nuestras vidas, recuperaremos la imagen de Dios perdida por el pecado. Oración presentada en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes 10 de abril, el Evangelio Eterno. La palabra de Dios, según leímos, dice que Juan vio otro ángel por el cielo con el Evangelio Eterno. Surge la pregunta, ¿por qué se llama Evangelio Eterno? Porque el Evangelio fue diseñado por el Padre con el Hijo desde antes de la creación de este planeta. Me explico. A Dios nada lo toma por sorpresa. Grábese eso. Dios conoce el fin desde el principio. Para Dios no existe ni pasado ni futuro. Para Dios es un presente continuo. Como para Dios hay un presente continuo, nada le sorprende, nada. Cuando Dios hizo a los ángeles, Él sabía que una tercera parte de ellos se iba a revelar, pero lo sabía en su presencia divina, no porque determinara la revelación. ¿Me están entendiendo? Dios respeta al individuo, a la persona creada, llámese ángel o llámese ser humano. Esos seres, Dios les respeta la libertad de elección, porque la naturaleza de Dios es así, una naturaleza de amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y como Él es amor, es imposible forzar a la gente a que le obedezca, porque la naturaleza de Dios, entre comillas, le impide a Él ser de otra forma. Entre comillas, Él no puede ser de otra forma. Él no se puede negar a sí mismo, no puede, porque su esencia prístina de Dios no lo permite variar. Por eso es que la mejor traducción de la palabra o de la expresión yo soy el que soy de Éxodo 3 es yo soy el eterno. Y lo que es eterno ni tuvo principio ni tuvo fin. Cuando Dios en su existencia hay tres divinas personas, porque la palabra Dios en Génesis 1:1 es Elohim, y está explícito indicando que son más de una persona. Y cuando tú lees a Génesis 1, te das cuenta que hay tres personas en la creación. El Espíritu de Dios que se mueve sobre la haz de las aguas. En el principio creó Dios, y en el versículo 26 nos dice, hagamos al hombre. Y si tomamos esto con Juan 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, tres divinas personas conforman la palabra o la expresión Dios. Dios no es una persona. Dios es tres divinas personas que podríamos decir como el Estado. El Estado está compuesto por tres poderes, que son el poder legislativo, donde se hacen las leyes, el poder ejecutivo, donde se firman las leyes, y el poder judicial, donde se ejecutan o se ponen en orden o en marcha las leyes ya aprobadas y refrendadas por el Ejecutivo. Esos tres poderes se llaman Estado. Pues Dios es Estado, es decir, tres divinas personas que forman la palabra Dios, que en hebreo es Elohim, y está en plural porque el singular es Elohá. Y en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim, de plural, un plural majestático, los cielos y la tierra. Entonces, si había tres personas vinculadas en la creación, ellos no necesitan la presencia de nadie para crear, para ser felices. Ellos son en esencia felices porque Dios es gozo, Dios es paz, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es mansedumbre. Es decir, esencialmente Dios es feliz con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Esas tres divinas personas son felices y no necesitan a la creación para ser felices. Ahora, su naturaleza divina de amor, en el concilio de los tres decidieron compartir su felicidad con criaturas, y Dios primariamente hizo a los ángeles. Lo primero que hizo Dios fue a los ángeles, para que ellos se gozaran en él. No porque Dios se siente gozoso porque lo alaben y lo aplaudan, no. Él se siente gozoso en ver que los ángeles comparten el gozo de Dios, y Dios se goza en verlos felices. Pero sin los ángeles y sin nosotros, Dios es feliz en su esencia, me refiero. Entonces, Él crea a los ángeles para que los ángeles estén tan cerca de Él, y pone un rey, o un reino, un principal llamado querubín cubridor, en este caso Lucifer. Como Cristo fue quien el Padre hizo a través de Cristo los ángeles y el universo, entonces Cristo, para ser más íntimo con los ángeles, Él es arcángel, es decir, el jefe de los ángeles, para estar con ellos. Pero el Cristo, como es esencialmente Dios, como arcángel, entra a los designios de Dios, que es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Ahora, cuando Dios en su presencia ve que habría una rebelión ulterior de una tercera parte de los ángeles fieles, encabezados por Lucifer, entonces Él, como ve el fin desde el principio, Él consulta con ellos tres, consultan la creación del hombre, que más tarde sustituiría la ausencia o las vacantes dejadas por la rebelión en el cielo de Lucifer y sus demonios. Hasta ahí me hago entender. Por eso es que el plan de redención fue creado antes de la creación del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque aquí, en este libro, la historia de la redención, cuando me menciona a la caída de Lucifer, dice aquí, textualmente, dice aquí, entonces hubo guerra en el cielo. Estoy leyendo la página 19.
el Hijo de Dios, príncipe celestial, y sus ángeles fieles entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. ¿Ve? Ahora oiga bien, tan pronto Satanás y sus secuaces fueron expulsados del cielo, que ya Dios había previsto en su presencia divina esa rebelión, no por determinación de él, sino porque él conoce el fin de todas las cosas. Dice aquí el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Ve, inmediatamente Lucifer se rebeló. Fue cuando Dios creó este planeta, porque no existía este planeta. Y se creó este planeta como supletorio de las vacantes dejadas por Satanás y sus secuaces en el cielo. Y el hombre ocuparía ese lugar o ese espacio dejado por los demonios en el cielo. Lo ocuparía el hombre y sus descendientes, conformarían el número de los ángeles expulsados, reponiendo esa familia en el cielo ausente. ¿Me está dando a entender? Por eso es que el evangelio es eterno, porque fue concebido desde antes de existir el hombre. Dice el libro Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestada y por las escrituras, según el mandato del Dios eterno. Ahora, en 1 Pedro 1:19 dice que la sangre preciosa de Cristo por su muerte, como cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Es decir, ya Dios tenía previsto un plan. Ese plan se llama Evangelio Eterno. El plan de rescatar al hombre de la caída que Dios sabía que iba a ocurrir en la tierra cuando fuera tentado por Satanás. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 121, oiga lo que dice el espíritu de profecía con relación a eso. Mira lo que dice aquí. Las palabras: aún no ha venido mi hora, indican, página 121, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Es decir, a Cristo le fue revelado en la tierra el plan de redención que él mismo concibió en la eternidad con Dios Padre y con Dios Hijo. Y dice, y esto es bueno que sepamos, porque nosotros ya estuvimos en la mente de Dios antes de ser creado en el planeta Tierra. Ya estábamos en la mente de Dios, es decir, fuimos predestinados en el Evangelio eterno.
para salvación. Yo estoy en la iglesia, tú estás en la iglesia, porque fuimos predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esa predestinación es voluntad de Dios, pero pertenecer a ese plan de salvación, es decir, la decisión de yo salvarme, es yo decidir aceptar ese regalo de Dios. En otras palabras, Dios a todos nos predestinó la salvación con el evangelio eterno. Si yo acepto, soy salvo. Si yo rechazo, estoy perdido. ¿Por qué? Porque Dios me da la libertad de escoger el plan, el evangelio eterno, o rechazarlo. Dios nos predestinó a todos para ser salvos. Yo soy quien decido aceptar el plan o rechazar el plan del evangelio eterno, que consiste en la salvación de cada persona, aceptando a Cristo como su único salvador personal. Dios no ha predestinado a uno para que se salven y a otros para que se pierdan. No, todos somos predestinados para salvación, pero yo soy quien decido aceptar la salvación o rechazarla. ¿Me están entendiendo? Con eso es que debemos entender la presencia divina que no fuerza mi voluntad. Dios me presenta la comida, pero yo decido comerla o rechazarla. Si la rechazo, voy a morir de hambre. Si la acepto, satisfaría mi necesidad biológica o fisiológica. Así de sencillo. Nadie está destinado a perderse. Somos nosotros quienes decidimos perdernos, porque ya el cielo decidió salvarnos, y aceptando ese plan, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Para mañana, martes, vamos a estudiar una historia de gracia. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.